multitudinario en Latinoamérica, donde me sentiría totalmente honrado, feliz de compartir ahí los pequeños conocimientos que vamos ofreciendo y marcar ahí un rumbo en el proyecto de la compañía que cada vez que uno se va introduciendo en ello, pues es fabuloso. En primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde España y hoy vamos a reflexionar también. Hacemos una introducción un poquito para posicionarnos sobre esta ciencia de la salud que nos ofrece la compañía con todos estos productos, pero hoy vamos a hablar de un producto muy interesante que a veces queda en segundo plano, pero me gustaría que a través de la charla que vamos a tener, de la pequeña formación, pues vosotros cojáis esta información para que cuando vayáis a ofrecer este producto para vosotros, para quien sea, pues sepáis que detrás de ello hay ciencia, ¿vale? Hay ciencia. En primer lugar, sí que siempre lo digo, estamos ante un proyecto de salud, un proyecto donde necesitamos mantener la salud en las personas sanas. Este es el proyecto. Por lo cual es un proyecto de prevención. La prevención a veces en medicina pues se contempla en segundo plano. Es importante, pero a veces pues uno llega pues a ver pacientes ya con patologías. Pero nuestro caso es mantener la salud en todos nuestros clientes. Para eso necesitamos motivarnos y motivar a las personas. Porque muchos de ellos pues aparentemente no van a tener sintomatología o no van a tener ninguna enfermedad. Con lo cual, el hecho de entrar en toda esta dinámica, pues necesitan estar motivados y no esperar a que ocurra alguna patología, alguna sintomatología, alguna enfermedad, pues para empezar a poner en orden toda su salud. ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación en la que vamos a confrontar con enfermedades crónicas debido a la situación que tenemos, una sociedad moderna donde nuestro estilo de vida está marcado por el estrés, la ansiedad, la rapidez, dietas rápidas, como hemos visto otras veces cuando hablamos del Balance Oil. Y este estilo de vida y estas dietas y este estrés va a condicionar una respuesta inflamatoria. Esto es importante porque estamos pues ante una inflamación que a veces no se nota. Es una inflamación que llamamos de bajo grado, como una inflamación silenciosa y esto va a producir también una alteración en todos nuestros órganos. Fijaros que aparte de la inflamación, pues nos vamos a toxificar, nos vamos a intoxicar y esto va a dar un momentito que el cuerpo no va a poder con todo ello, no va a poder eliminar todas estas cantidades de tóxicos, de ácido y se van a crear pues radicales libres y estos radicales libres que nombro porque seguramente ya habéis oído, pues va a crear un estrés oxidativo y esto se va a manifestar en toda la economía del cuerpo humano. Fijaros, a nivel cerebral, pulmonar, en las articulaciones, en el corazón, en el riñón, a nivel visual y también a nivel gastrointestinal. Y al final, ¿qué vamos a tener? Todos conocemos las enfermedades crónicas más habituales, patología cardiovascular, enfermedades respiratorias, diabéticos, etcétera, pero van a aparecer debido a todo esto que os he comentado ahora, pues otro tipo de enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, estoy hablando del Alzheimer, por ejemplo, van a aparecer artropatías, alergias, etcétera. Y todo relacionado con lo que he comentado, el estrés, el estilo de vida y la alimentación. Fijaros que en esta gráfica siempre la pongo porque nos tenemos que concienciar, donde en su momento me formé con esta pirámide nutricional que ya quedó hace mucho tiempo desfasada, porque no solamente están los macronutrientes con las proteínas, hidratos de carbono y las grasas, sino que también tenemos que dar importancia a la presencia de vitaminas, minerales, fitonutrientes y ojo. La charla de hoy va a versar sobre el aporte de fibra, muy importante que muchas veces no lo damos importancia. Cuando analizamos en qué situación estamos desde un punto de vista importante, que es un punto de vista desde la micronutrición, tenemos carencia de oligoelementos importantes como son los ácidos grasos, vitaminas, minerales, etcétera, pero también tenemos mucho tóxico, muchos
muchas toxinas y que van a afectar a nivel intestinal. Con lo cual, cuando queremos actuar adecuadamente, aparte de los macronutrientes, tenemos que abordar todo el mundo de la micronutrición, aparte de el aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes, ácidos grasos. Fijaros que muchas veces se olvida, pero es fundamental la presencia de prebióticos, prebióticos. Cuando hablamos de prebióticos, a diferencia de probióticos, estamos hablando de fibra, ¿vale? La fibra. ¿Y qué es importante a la hora de mantener una salud? Mantener todos los órganos de detoxificación, de eliminación, lo más limpio posible. Y ahí he puesto en primer lugar el colon, mantener todo el sistema intestinal y después también, principalmente, todo el colon limpio. Ya lo decían nuestros maestros. Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina. Ya nos estaba dando información, la importancia del aparato digestivo y otros investigadores también nos hablaban de mantener una correcta higiene intestinal. O sea que el colon, el intestino, es muy importante. Fijaros que en el colon, en el intestino, está lo que llamamos microorganismos, que en otras ocasiones lo podemos llamar flora. Los microorganismos que son mucho más abundantes que las células del cuerpo. O sea que, fijaros, tenemos multiplicado por 10 en cantidad a las células del cuerpo, que siempre hemos tenido ahí muchos estudios sobre las células, pero ahora la presencia de microorganismos cada vez está cobrando más importancia durante los últimos años, cada vez hay más publicaciones científicas y la importancia no solamente es un tubo digestivo, un tubo donde sirve de barrera, sino que tiene muchísimas funciones. Hay miles de especies, 20.000 especies. Lo único que a veces utilizamos pocos cultivos de un punto de vista terapéutica. Entonces, cuando hablamos de todos estos microorganismos, el conjunto es lo que llamamos microbiota, la flora, que están con su código genético, con su gen, y además actúan y están en simbiosis con estas células normales de la cual hemos hablado. Fijaros que hay muchísimos genes y participan en muchas funciones, funciones de nutrición, desarrollo, funciones de inmunidad. Estoy hablando de microorganismos, o sea que estamos hablando como de bacterias. Fijaros que hay diversas clases de bacterias, no vamos a nombrar aquí todas, pero hay unas que tienen función protectora, la flora protectora que todos conocemos, lactobacillus, bifidobacterias. Cada una está distribuida en partes del intestino, algunas en el intestino delgado. No solamente están en el intestino, sino que también están en otras partes del cuerpo, a nivel vaginal, etcétera. Hay otras que se encargan de nuestra inmunidad. Fijaros qué importante mantener una flora intestinal en buenas condiciones, otra que una flora muconutritiva y aparecen unos nombrecitos, Akkermansia, Fecalobacterium, etcétera. O sea, que sepáis que toda esta cantidad de flora está trabajando si nos portamos bien para nosotros. Y ahora os diré por qué nos podemos portar mal o nos podemos portar bien. Fijaros que en el colon ascendente hay un tipo de metabolismo y en el colon descendente hay otro tipo de metabolismo. Tenemos en el colon ascendente, como vemos aquí, donde se da importancia a la fermentación de hidratos de carbono y en el colon descendente, ya en la fase terminal, pues tenemos una actuación de las bacterias, sobre todo a nivel putrefactivo, con el pH alcalino, etcétera. Seguimos. Todo esto, para que funcione bien, necesitan colaborar entre ellos, entre las células y entre los microorganismos. Y dentro de los microorganismos, entre ellos mismos también, que se produzca una simbiosis, un beneficio, una información entre ellos. Fijaros todas las funciones beneficiosas de mantener toda esta microbiota de manera adecuada. Sirve para ayudarnos a la detoxificación. Ojo, que también he puesto ahí que sirve, luego hablaremos un poquito del eje intestino-cerebro, con lo cual vamos a mejorar muchas patologías del sistema nervioso cuando la flora está en una situación adecuada. Nos defienden a nivel inmunológico, nos ayudan a la síntesis de vitaminas en patologías de sobrepeso,
pacientes con intolerancia. O sea que no están ahí por casualidad, están para ayudarnos de una manera muy importante. Ahí pongo también la imagen del intestino y que nos ayudan también a nivel defensivo, de tal forma que, por ejemplo, personas que tienen infecciones de repetición, por ejemplo, es muy típico a nivel de infección de orina, pues necesitamos tener una flora intestinal saludable para que nos defienda. ¿Qué más? Esta diapositiva es lo que os relacionaba antes, el intestino con el cerebro, de tal forma que personas con deterioro cognitivo, personas con depresión, con ansiedad, con todo este tema emocional, pues si abordamos también el tema del intestino de una manera adecuada, también vamos a mejorar en estos pacientes. A lo mejor mejoran tratando con prebióticos un cuadro depresivo y no necesita llegar a tomar antidepresivos. Fijaros que también sintetiza, nos ayuda a sintetizar los neurotransmisores para nuestro comportamiento. Todos conocéis la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, etcétera. Fijaros qué importante. Entonces, cuando todo esto se altera, es lo que llamamos la disbiosis intestinal. Esta disbiosis, ¿m? Pues va a venir provocada por diversas causas. Ahí tenemos una mala dieta, la presencia de tóxicos, de antibióticos y cuando consumimos poca fibra. De ahí la importancia del consumir fibra. En esta otra diapositiva he querido poner que cuando el intestino está alterado porque tenemos una mucosa deteriorada, unas células deterioradas, una disbiosis intestinal, donde no hemos tratado bien a nuestros microorganismos que nos ayudan, pues se produce esta permeabilidad intestinal y a través de esa permeabilidad pasan sustancias tóxicas que van al torrente sanguíneo y empezamos a tener, por ejemplo, casos de intolerancia, inflamación, enfermedades autoinmunes, migrañas, alergias, ¿a qué os suena? ¿Mm? Y todo esto es alterado, pues por lo que hemos dicho, ¿eh? Estrés, mala alimentación, tóxicos, etcétera. Y puede dar muchas enfermedades, no solamente patologías digestivas, sino que altera toda la economía y a través de este eje intestino-cerebro, fijaros cómo está relacionado con personas, lo que he dicho, alergias, artritis, esclerosis múltiple, casos de autismo, enfermedades mentales, deterioro cognitivo, Alzheimer. Y una de las claves es un buen tratamiento de la flora intestinal. Por ejemplo, aquí vamos a tener todo lo que la altera. Los mayores disruptores. Ya hemos hablado de los tóxicos, la alimentación, pero fijaros, aquí he querido poner esta porque si tenemos unos buenos niveles y un buen balance de ácidos grasos, omega 6, omega 3, si utilizamos vitaminas y minerales y aportamos fibra, vamos a tener a raya, vamos a tener en buenas condiciones todos estos microorganismos y van a trabajar para nosotros. Fijaros que la mayoría de los microorganismos están de una manera neutra, porque hay un 10% beneficiosos y otros 10% que no son beneficiosos. Pues si les tratamos bien, este 80% se van a convertir en microorganismos beneficiosos que van a trabajar para nosotros. Al final, aparte del aporte que tenemos que hacer de vitaminas, minerales que todos conocemos y ácidos grasos, pues el empleo de prebióticos es fundamental. Y además, cuando tratamos bien el intestino, preparamos bien el intestino, esto va a servir para que otros tratamientos que nos hagan empiecen a funcionar mejor. Fijaros qué importante es, esto lo veo yo a nivel de la consulta, donde necesitamos trabajar muy bien el intestino. Al final vamos a tener una buena alimentación con todos estos parámetros que os he puesto, ¿vale? Alimentos fermentados, vivos, integrales, que todo esto va a ser muy beneficioso para toda nuestra microbiota. Fijaros, ahí he puesto en esta diapositiva, pues cómo la fibra, ¿vale? Los prebióticos van a ser beneficiosos, pues para todas estas cositas, ¿vale? Nos van a reparar, van a aumentar el tránsito, nos vamos a eliminar sustancias de desecho, nos vamos a detoxificar, nos vamos a desinflamar, porque claro, cuando aportamos fibra, pues toda esta fibra va a las bacterias y estas bacterias fermentan toda esta fibra y van a producir
pues unas ciertas sustancias beneficiosas para nosotros. No las vamos a nombrar, que tienen ahí una palabreja, butirato, acetato, etcétera, ¿vale? Van a mejorar nuestra inmunidad y van a ayudar a que absorbamos pues nutrientes. Bueno, hay muchos tipos de fibra, soluble e insoluble. Nosotros tratamos con fibras suaves, buenas, que van a ser muy beneficiosas, como son las fibras solubles. Las voy a nombrar para que vayáis acostumbrándonos a los nombres. Vemos, por ejemplo, pues que tenemos aquí fructooligosacáridos, tenemos inulina, tenemos silio, betaglucanos, bueno, goma guar. Todas estas fibras son muy beneficiosas porque al final lo que hacen es que las bacterias producen una fermentación, ¿vale? Y al fermentar no se absorben y sirven como prebiótico, alimento fundamental para las bacterias buenas. Una de ellas es el almidón resistente. Entonces, al no absorberse el hidrato de carbono, no va a producir picos de glucemia y esto va a hacer que pues, no tengamos en pacientes, por ejemplo, diabéticos que tienen, aumenta la síntesis de insulina, pues vamos a evitar que se produzca todo este aumento de concentración. Esto se puede hacer. A veces en casa, pues cuando cocemos el arroz blanco y lo dejamos enfriar durante 24 horas y después de mantenerlo en el frigorífico a 4 grados, pues se enfría. Entonces hace que se estructure de una manera diferente y todo, fijaros los beneficios que tiene esto para personas con sobrepeso, para los diabéticos, el efecto prebiótico, o sea que toda esta fermentación de estas fibras funcionales, pues va a producir muchos beneficios. Otro tipo de fibra, aparte del almidón resistente, es los betaglucanos, que intervienen en la regulación y en la absorción del colesterol. Os he puesto aquí, pues, que hay muchos estudios científicos donde se ha demostrado a través de diversos mecanismos cómo disminuye la absorción del colesterol, aumenta la conversión del colesterol, de tal manera que pacientes con hipercolesterolemia se ven beneficiados de todos estos productos. Ya vamos nombrando otro tipo de fibra. Ahí tenéis otra, la inulina, que proviene de la chicoria, como una especie de vegetal, concretamente de la raíz, también es una sustancia que sirve como prebiótico, como fibra, un alimento fabuloso para nuestras bacterias. Ahí, a raíz de la inulina, pues se degrada y se forma también unos fructanos, como es los fructooligosacáridos, que llamamos fibra, que también son muy beneficiosos para todos estos pacientes para mantener todo a raya. He querido poner esta diapositiva porque a veces uno empieza con algún producto a decir, bueno, esto, con las imágenes que estoy viendo, esto debe saber a rayos. Sin embargo, con la apariencia muchas veces es de un polvo blanco, una apariencia de polvo blanco, y el sabor es neutro. A veces moderadamente dulce, pero tiene un sabor neutro, o sea que cuando lo probamos no nos desagrada ni mucho menos. Ahí tenemos otro producto como es la cáscara de silio con la imagen y esta cáscara de silio se hidrata cuando bebemos, porque es muy interesante beber agua cuando tomamos fibra, para que empiece a hacer todo su efecto también, empiece a eliminar a través del tubo digestivo. Y fijaros cómo se forma ahí una especie de gelatina también, pues muy beneficiosa. La goma guar, que he dicho que ya he comentado que tenía ese aspecto, hay otra imagen de dónde proviene, de dónde lo sacamos. Y todas estas fibras son muy beneficiosas para la fermentación en nuestro intestino. Pues bueno, ahora viene lo mejor. Lo mejor es que el producto, pues, de la compañía, pues es que tiene una mezcla de todas estas fibras. A veces encontramos productos donde tienen una, dos, etcétera, pero cuando empecé a ver los ingredientes que tenía el producto, pues me di cuenta que, fijaros ahí, que contiene todos. Almidón resistente, que proviene del maíz, del plátano verde, de la patata. Después tiene estos beta-glucanos, que hemos dicho la relación con el tema del azúcar, evitando los picos de azúcar y los picos de insulina. Otra fibra, como lo hemos nombrado, la inulina, la cáscara de silio, goma guar, o sea que tenemos todo en uno. Y después he querido poner también esta donde veis
todas las cantidades, ¿vale? Esto, bueno, la dosis se recomienda 2 cucharadas. Esto también se puede individualizar, depende un poquito de la persona, ¿no? Y de cómo tenga su intestino. Y ahí vemos todas las cantidades en cuanto a los gramos, que están bien estudiados para que pues tenga todas las propiedades que hemos comentado, ¿no? Con los fructooligosacáridos, la cáscara, etcétera, los beta-glucanos también de avena, donde han quitado todo el tema del gluten, con lo cual pues lo pueden tomar eh, los pacientes que tienen problemas de gluten. O sea que a través de este prebiótico, como fibra funcional y para mantener este intestino saludable, pues ahí pues tenemos los sellos de la compañía con la ausencia de transgénicos, ausencia de gluten, también para los deportistas, para los veganos, o sea que lo pueden consumir. En realidad estamos haciendo una especie de protocolo de salud donde integramos también este producto que me parece como complemento fundamental, ¿no? Y actuar sobre la célula, y no solamente estamos ahí tratando bien a todos los aliados que tenemos en el intestino, que son microorganismos, que son bacterias, que a veces lo consideramos malos, pero a través de todo este producto los podemos reconvertir en buenos que trabajen para nosotros, ¿vale? O sea que de esa manera sintetizan vitaminas, aumenta la absorción de minerales, sintetizan neurotransmisores. Fijaros que la mayor cantidad de serotonina, que muchas veces influye pues en nuestro comportamiento, en la felicidad, en temas emocionales, no está en el cerebro como pensamos, sino que proviene del intestino, de tal forma que si hacemos una buena terapia, un buen tratamiento, ahí con una buena alimentación de todos estos microorganismos que sintetizan la serotonina, estamos solucionando temas ahí neurológicos. Entonces, para finalizar, he querido poner esta donde, aparte del balance, que ya conocemos muy bien, de la presencia de vitaminas y minerales, el complementar con todos estos prebióticos, con toda esta fibra, es muy importante y yo cuando lo vi ahí en la compañía, pues me pareció fabuloso. Y ya con esto, que teníamos ahí poquito tiempo, pues me despido y nada, agradecer vuestra presencia, como siempre. O sea que ahí estamos. Doctor, muchísimas gracias. Le pido por favor unos minutitos para unas preguntas que nos están haciendo Venga, por interno. ¿Podría sí. ser? Miren, la primera pregunta que nos hacen es si el producto es para todas las edades, si los menores pueden tomarlo. Sí, sí. Mirad, no hay grandes estudios donde se marca diferencias de edades. Todos deberían tomarlos, todos deberían tomarlos. Durante el nacimiento se produce, bueno, pues el nacimiento es por una vía normal, por la vía vaginal, donde ese nacimiento, a diferencia del nacimiento por cesárea, y por la lactancia artificial, entonces el nacimiento normal por vía vaginal y la lactancia natural provee de probióticos y de una flora intestinal al recién nacido donde sería fabuloso. Hasta un año, pues se puede considerar que también esos bebés pues reciben a través de la madre todas esas sustancias prebióticas que son beneficiosas. A partir de un año, incluso se podía empezar a tomar alguna cosita de estas. A lo mejor al niño no le gusta, pero, pues, por ejemplo, hay alimentos donde tienen mayor cantidad de fibra, pero podrían utilizarse y son recomendables. Fijaros que durante los primeros años de vida se está creando, se está formando toda la microflora, que es fundamental para defendernos. De hecho, aquellas personas que, ya digo, que han tenido la oportunidad de nacer por vía vaginal y lactancia natural, después, al haberse formado desde el principio una buena, un buen ecosistema de microbacterias, pues después van a tener menos enfermedades en la edad adulta. O sea que sí que sería Wow. beneficio. Doctor, a ver, voy buscando algunas preguntas.
Bueno, hay unas preguntas que siempre se repiten sobre condiciones médicas preexistentes, alguien que se acaba de operar o alguien que tiene una Ujú. enfermedad intestinal ya establecida por un médico o en tratamiento. Ahí yo me permito contestar, doctor, que deben consultar con su médico, ¿correcto? El que tiene alguna enfermedad así específica. Sí que es cierto, Renzo, que puede ocurrir que alguien tenga algún intestino sensible, entonces, pues a veces le está viendo el médico y le está estudiando a ver si tiene alguna patología, ¿vale? O alguna intolerancia o alguna inflamación. ¿M? Entonces, en esos casos, a veces se recomienda dejar el intestino un poquito tranquilo, en reposo, pero esto a veces, cuando está tomando el preparado, la sustancia, esta incluso a veces puede mejorar en diarreas, puede mejorar en estreñimiento, etcétera, pero a veces puede haber intolerancias. A lo mejor, si le está viendo el médico, que continúen viéndolo, porque puede haber algún problema con alguna sustancia, algún hidrato de carbono que no es capaz de tolerar y a lo mejor necesita repoblar, mejorar un poquito el ecosistema del intestino hasta que empieza otra vez a funcionar mejor y puede aceptar todas estas sustancias. Por supuesto que si está en contacto con algún médico, antes yo siempre recomiendo, no vamos a confrontar, que consulte si lo puede tomar. A veces hay diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, Crohn, enfermedad de Crohn, etcétera, donde hay episodios de brotes, etcétera, donde se necesita dejar tranquilo un poquito el intestino. Entonces, también consultar con su médico y a veces, pues, es mejor esperar a tomar esto. Doctor, dos preguntas juntas. ¿Cuál es el mejor horario para tomarlo? Y si es que se puede tomar siempre o hay que descansar del producto. Ujú. Bueno, el mejor horario va a depender un poquito de la persona, de cuál es su intestino. Lo mismo que hay gente que me pregunta con la comida o sin la comida. Así como el probiótico se recomienda que esté sin comida para que actúe bien, aunque últimamente salen probióticos que son durante la comida o poscomida, pues esto depende un poquito de la persona, ¿no? Entonces, yo lo he consumido sin comida en ayunas, después a lo mejor he desayunado, he introducido comida y después a poquito tiempo ha ido muy bien y otra gente pues prefiere hacerlo después de comer, depende. Lo mismo que o por la mañana o por la noche. Lo que es incómodo a lo mejor es tomarlo por la noche y al cabo de una hora tener que levantarte a ir al baño. O sea que ahí cada uno se lo puede regular. Lo que sí es importante es consumir mucho agua, porque si no, se va a quedar como una pasta, ¿vale? O sea que esto es también una manera indirecta de cuidarse, si uno se hidrata. Y lo ideal es hidratarse fuera de las comidas. ¿M? O sea que a veces necesitamos beber 2 o 3 litros y no lo estamos haciendo, ¿vale? Cuando estamos tomando prebióticos, cuando estamos tomando fibra para que funcionen bien, necesitamos mucha hidratación. Le cuento un poco mi testimonio. Yo Sí. tomo una cucharada con el desayuno y Ujú, otra con el almuerzo. ujú. Y cuando lo hago así, se me van las ganas de comer dulce a media mañana y a media tarde. Es como Bien. si me regulase los picos de insulina. Es muy claro, lo siento muy claro. Y a veces también me ha pasado que tomo las 2 cucharadas con el desayuno Ujú. y me acelera la digestión, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, yo lo que hago es dependiendo del día. claro. Por ejemplo, si quiero que se me acelere la digestión, tomo las 2 cucharadas juntas en la mañana con el desayuno y mucha agua, como usted me dijo alguna vez. Ujú. Y si lo que quiero, por ejemplo, a veces me pasa que estoy de viaje y siempre hay cosas para comer, sobre todo en México, que donde uno va siempre hay comida, ¿no? Entonces ahí Claro, trato de tomarlo, una en el desayuno, una en el almuerzo para que me quite los antojos de media mañana y de media tarde, porque a veces estoy trabajando en el hotel, volteo y hay comida hasta decir basta. Ese es claro. como yo lo estoy tomando. Doctor, ¿hay alguna contraindicación específica del producto? Lo que digan, las personas que tienen esto no lo pueden tomar. Bueno, si hubiera, por ejemplo, alguna intolerancia, porque puede haber gente que podría tener, a lo mejor,
lo tomo y me noto, pues, a lo mejor gases o me noto con mucha inflamación o muy pesado. A lo mejor lo que puedo hacer es reducir un poquito, beber más, evitando que se haya formado ahí algo para el estreñimiento. Y a lo mejor necesita ir al médico para que le haga un estudio, a ver si tiene, pues a lo mejor alguna dificultad ahí en el intestino para que sea bien revisado. A veces lo que se necesita es reducir un poquito la dosis y aumentar la hidratación. O sea que, pero como en todo, pues cada uno pues tiene que ir viendo un poco qué es lo mejor, ¿no? Su estilo de vida, qué alimentos puede combinar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí principalmente es esto, donde hay alguna enfermedad inflamatoria, donde se necesita reposar, donde el médico a lo mejor le dice, no, no, esto no, que a veces es por desconocimiento también, pero no queremos tampoco confrontar con su médico y necesita estar ahí, pues a lo mejor necesita ser llevado por él, etcétera, pues no hay ningún problema. O sea que esas serían un poquito las mayores contraindicaciones de todo esto. Por lo demás, a todo le vendría fabulosamente. Otra pregunta es verdad, ¿cuándo tomarlo? Pues mira, es que el día a día pues nos está toxificando. O sea, continuamente estamos con sustancias, con conservantes, colorantes, cuando no tomamos a veces antibiótico, antiinflamatorio, etcétera. A veces nos cuidamos lo que podemos, pero todos los alimentos, las comidas, los preparados y todo eso están toxificados. Con lo cual, pues no estaría mal de una manera basal de mantenimiento continuo. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber respondido a nuestra invitación. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. De verdad que Synobiotic tiene todo lo que la microbiota necesita y pasa algo con Synobiotic y ustedes se los pueden preguntar, los que aún no lo han probado, pregunten a las personas de su equipo cómo les ha ido. Yo les digo que le pregunten con confianza porque el que prueba Synobiotic no lo deja. De verdad que se vuelve un producto de consumo diario y cuando se te está por acabar, te empieza a poner nervioso, ya tienes que ir corriendo a pedirlo porque de verdad Sí. Synoviotic cambia tu vida, cambia cómo te sientes, lo vas a sentir, o sea, si la microbiota está bien, todo está bien. Así que, doctor, Claro, claro. muchísimas Fíjate, gracias. Renzo, Cuéntenos. 30 segundos. Fíjate, Renzo, que alguien le dice, oye, tengo artropatías. Venga, y el intestino. Tengo migraña, intestino. Tengo alergia, intestino. Tengo algún deterioro emocional, ansiedad. Tengo estrés. Tengo depresión, intestino. O sea que tú Wow. fíjate, no solamente es para el tubo digestivo, que a través del tubo digestivo estamos mejorando muchísimas cosas. Y estas fibras son unas fibras especiales, suaves, solubles, que fermentan y se toleran muy bien, ¿eh? O sea que a diferencia de otras, estas se toleran muy bien. Ya las han escogido de alguna manera, de forma especial, por supuesto. Así, Era doctor, simplemente muchísimas ese gracias. pequeño apunte, esa pequeña píldora. No, muy buen apunte, doctor, muy buen apunte de todo lo que nos ha dicho y la respuesta es intestino. Gracias, gracias, queridos partners de Cincino. Espero que nos veamos el próximo lunes. Les mando a todos un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias.